En las sociedades contemporáneas, los ciudadanos nos vemos enfrentados de manera continua a normas, reglas, leyes. En ocasiones de manera bastante complicada, puesto que no sabemos con claridad qué hacer para llevar a cabo un trámite, para solicitar un servicio, para quejarnos cuando algo ha violado alguno de nuestros derechos. Justamente hoy hablaremos de este tema, hablaremos de la regulación administrativa y la ciudadanía. Bienvenidos a Derechos en Puja. La regulación administrativa y la ciudadanía. Para hablar de este interesantísimo tema, tengo hoy el honor de contar en el programa, en primer lugar, al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el maestro, amigo de hace muchos años, Virgilio Andrade. Virgilio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme y qué bueno que vamos a platicar con las personas en relación con estos temas. Muchas gracias, Hugo, gracias. Y bueno, quien ya está rompiendo récord en este programa es nuestro amigo el maestro Bernardo Altamirano, quien es en la actualidad el presidente de Central Ciudadana y Consumidor, una asociación civil ciudadana dedicada justamente a estos interesantes temas. Por lo pronto. Bernardo. Gracias, como siempre, Hugo. Querido profesor, gusto saludarte. Por favor, gracias, Bernardo. Muy amable. Cuando hablamos de la regulación, en términos amplios, generales, ¿de qué estamos hablando, Virgilio? Estamos hablando de dos universos. Estamos hablando del universo de las reglas de juego en general que existen para desempeñarnos en la vida. Es decir, en los ámbitos económicos, en los servicios. ¿De qué reglas de juego estoy hablando? Reglas de juego en materia de autotransporte, de aviación, de salud, de medio ambiente, nuestro entorno. Ese es un universo. Y el otro universo, el universo de lo que el gobierno nos pide para poder asegurar ciertos derechos como propiedad o identidad o negocio. Y ese es el universo de los trámites. Por lo tanto, cuando hablamos de regulación hablamos por un lado de reglas de juego en lo económico y lo social de la vida cotidiana y por otro lado de los trámites. De eso hablamos. Dos universos que afectan de manera directa la vida de todos nosotros en sociedad. Imagínate, sí, porque afectan en distintos sentidos. Afectan en condiciones de tiempo para poder llevar a cabo nuestras actividades o para adquirir bienes o servicios. Afecta en precio, porque si no funcionan bien las reglas de juego, lo más probable es que lo paguemos nosotros de nuestro bolsillo. Y por supuesto el asunto de los trámites, que si llevan muchos pasos, si repiten las documentaciones que tenemos que cumplir, si consumimos mucho tiempo y si no podemos cumplir, entonces evidentemente nos irritamos y no tenemos garantizados nuestros derechos, pero sí los costos. Y estamos finalmente hablando de un área muy sensible para la democracia. ¿Cómo puede funcionar bien un Estado si la ciudadanía no puede desenvolverse bien en estos universos que acabas de describir, Virgilio? Por muchos años, México se habló, era un Estado incluso sobreregulado, hasta la década de los 80, un Estado muy grande, que era dueño incluso de muchas empresas. Entonces, todas las cosas tenían que ver tarde o temprano con el Estado mexicano. ¿Qué ha pasado, Bernardo, a partir de la década de los 80 a la actualidad? ¿Cómo podríamos caracterizar al Estado mexicano desde esta perspectiva? La perspectiva de la regulación, de sus normas, de sus leyes, de sus trámites. Bueno, simplemente yo creo que vale la pena contextualizar que tenemos una Constitución que data de 1917, que atravesó una guerra fría, que justamente hubo esa contradicción de dos modelos económicos muy fuertes, la parte comunista y la parte capitalista. Y desde 1917 hasta la fecha nuestra Constitución ha tenido más de 580 reformas en su conjunto. Más de 2/3 partes de esas reformas se realizaron en lo que se consideran los gobiernos liberales, es decir, desde finales de los 80, principios de los 90,
hasta el momento que enfrentamos con las recientes reformas del año pasado. Si consideramos que estas 2/3 partes se han desarrollado en las últimas 25 o 30 años, podemos empezar a perfilar que mucha de esta regulación sí se ha enfocado a tratar de liberalizar acciones y actividades de carácter económico y sobre todo empezar a generar nuevas Liberalizar condiciones de significa liberalizar significa, desregularizar, primero que nada, es desregular. retirar en términos simples y llanos la propiedad de un conjunto de bienes y activos del Bien. Estado mexicano para el A sector favor privado. de los particulares. Y segundo, que esa transmisión o que ese traslado de la propiedad empiece a generar esquemas de liberalización con mayor competencia de otros actores, como lo vimos, por ejemplo, el sector más ilustrativo puede ser el sector telecomunicaciones. Primero fue el traslado de la propiedad y después empezó a verse un esquema de mayor participación de otros actores. Fíjate que en el asunto de la regulación y el dilema de liberalizar o no, tiene ejemplos muy interesantes. Ujú. Y lo que dice Bernardo es muy importante de saber y de comprender por qué se incide en nuestra vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo en el caso de los servicios de transporte. Ujú. Hace 25 años, por ejemplo, los transportes de pasajeros estaban sujetos a regulaciones muy estrictas, incluso en la adquisición de los propios camiones. Con el cambio de las reglas, más empresas entraron, pero sobre todo pudieron adquirir mejores autobuses. Entonces las personas, obviamente, desde aquel entonces a la fecha, viajan con más comodidad en términos relativos. Otro ejemplo, imagínate tú que en los transportes de carga, de limones o de cajas de distintos bienes, las rutas estaban concesionadas en un solo sentido, no en los dos. Entonces, un camión que venía de Veracruz a México podía cargar los bienes, pero no de regreso. Tenía que ir vacío de regreso. Tenía que ir vacío de regreso. Entonces, ese tipo de situaciones son las que de manera constante y cotidiana Ahora, se van tratando de pulir, y esa es la parte de desregulación. Y eso, y de mejora. y de mejora, por supuesto. ¿Mejorar qué significa? Mejorar significa la mejora regulatoria. ¿Qué significa? Exacto. Que cada vez que se da un paso para poner una regla de algo, traiga mayores beneficios en la aplicación y menores costos en el cumplimiento. ¿Lo puedes repetir? Mayores beneficios en la aplicación y menores costos en el cumplimiento. Dando por hecho que va a haber una aplicación, ¿cómo podría decirla? Aceptable por parte de la ciudadanía, que la ciudadanía la va a aceptar, la va a obedecer, la va a cumplir. Efectivamente, efectivamente. Y para eso también se requieren condiciones institucionales que permitan la adecuada verificación y la adecuada sanción cuando los particulares o las autoridades no cumplen. ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo local, en realidad no es porque tú como autoridad tengas que ver con él, pero Sí. me gusta sobre todo por eso, porque podemos discutirlo ampliamente. Claro, claro. El tema de los parquímetros en la Ciudad de México. Sí. En varias colonias, yo no sé si es una decisión del gobierno central o queda a elección de las delegaciones, Sí. se ha ido optando por poner parquímetros. Los argumentos son muchos, se dice que con eso se disminuye el caos básicamente en la vía pública que había, que todo el mundo se estacionaba mal, los franeleros apartaban la vía pública, etcétera, etcétera. Y sin embargo, también se están poniendo parquímetros, lo digo porque soy residente de Coyoacán, sin preguntarle a la ciudadanía, y en lugares donde verdaderamente a lo mejor ni había franeleros, ni había ese tipo de problemas, y se toma la misma lógica de otras áreas para poner esto. Que los vecinos se están manifestando, no quieren, pero nadie les está preguntando, a grado tal que la autoridad local ya puso granaderos para imponer una decisión de tipo administrativo y que sí afecta la vida de todos los días de la gente que vive o trabaja en esa zona. Frente a un universo, un ejemplo de este tipo, Virgilio, ¿qué hace Sí. un ciudadano? Mira, primero es importante que siempre estemos contextualizados de cómo funcionan nuestros gobiernos, porque no nada más es uno. Son muchos. Entonces tenemos el gobierno federal, el gobierno nacional, que
que es un gobierno que ve los grandes temas, que te digo del autotransporte, de carga y de pasajeros, ve los temas de la aviación, ve los temas relacionados, por ejemplo, con la sanidad alimentaria. ¿Se puede decir que ve todo tipo de tema de servicios? De tema grande. Grande. Y yo creo que podemos en el imaginario identificarlo muy bien. Exacto. Después está el gobierno de los estados. Y el gobierno de los estados tiene ciertas reglas que se aplican obviamente en la entidad federativa que corresponda. Muchas tienen que ver con el desarrollo urbano en general, otras tienen que ver con situaciones específicas que le interesan a la entidad federativa, pero luego vienen las reglas municipales o delegacionales, que son las que afectan nuestra propia comunidad. Y las tres tienen distintas formas de ser procesadas. A nivel federal, las personas pueden opinar de los proyectos normativos a través de los instrumentos que tiene COFEMER. Concretamente hoy en día pues son los portales electrónicos y del internet. A nivel local algunos estados lo permiten y otros no. Depende de sus propias leyes. Depende de sus propias leyes. Y a nivel municipal lo óptimo es que sea lo mismo, pero no tenemos una práctica a nivel de todo el país que esté arraigada. Son 2.457 municipios más las 16 delegaciones. Imagínate. Pero estamos hablando quizá del área crítica, porque nos encanta hablar de México democrático. Sí, lo somos sin duda para las cuestiones electorales, las cuales, por cierto, también es todo un experto. Pero cuando hablamos de la cotidianidad, de las reglas que nos afectan, de las consultas, de la participación en estos microespacios, pues la verdad es que allí es donde se da la convivencia democrática, ¿no? Y sobre todo porque con la explicación de los diferentes niveles o órdenes de gobierno que acaba de hacer Virgilio, puede existir que dos municipios, incluso del mismo estado, tengan prácticas regulatorias contradictorias por su misma autonomía y por su misma capacidad de diseñar esta regulación, y que incluso unas tengan unos procesos más participativos y otros procesos más centralizados. Entonces, ¿y eso se tiene perfectamente evaluado? ¿Se tiene el panorama completo de qué estados están mejor que otros? Siento que tenemos mucho por avanzar es en compartir una misma racionalidad regulatoria desde el punto de vista del espíritu, que implica el reducir costos tanto de implementación como beneficios a la propia sociedad, por un lado, y por el otro lado, cuáles son los mecanismos de consulta pública para hacer estos propios mecanismos regulatorios mucho más sociables y de interés público. Y aquí yo nada más por eso mencionaba lo de la Constitución, brevemente diré, recordemos que ahora con objeto del aniversario de la Constitución, Parametría sacó una encuesta en la que mostraba que el 63% de la población piensa que las leyes son hechas por los propios políticos sin consultar a los ciudadanos. Punto número uno. ¿Cuánto? 63%. 63% opina que vivimos un estado que no consulta. Absolutamente. Punto número dos. El Latinobarómetro de noviembre del año pasado, que fue muy grave y muy crítico en cuanto a sus resultados, reconoce que de la población mexicana solamente el 37% apoya absolutamente un régimen democrático y el 55% de la población reconoció tener problemas económicos incluso para llevar alimentos a su mesa. Entonces, si reconocemos estos principios, yo lo que quiero transmitir es que tenemos que transitar hacia un régimen de regulación democrática. Hablemos de esto. ¿En qué consiste o en qué debería consistir y qué tan lejos o cerca estamos? Pero vamos antes a un corte.